El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos, recta final en A Primera Hora. Vamos ahora a conversar con el exdirector provincial del IES de Pichincha, con Andrés Campaña Remache. Vamos a hablar sobre las tasas de los créditos hipotecarios que recientemente conocimos, pues que se elevó el interés, pasó del 5.59 al 6.7% en las viviendas. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, querida Silrad, muchas gracias por invitarme a este espacio y un saludo muy especial a la audiencia de Majestad. Muchas gracias a usted por atender esta entrevista. Bueno, quisiera iniciar preguntándole, precisamente se conoció de este aumento de las tasas de interés que va del 5.59 al 6.7% en las viviendas. Quisiera que nos cuente un poco cómo es este tema. ¿Es en todo tipo de viviendas? ¿Se está centrando más en las de interés social? Y sobre todo, ¿qué significa esto para las personas que están buscando adquirir una casa propia, sobre todo en nuestro país, que hay un alto déficit de vivienda propia? Una vez más, el gobierno de Lenín Moreno, denominado el gobierno de todos, ha tomado una medida que es errada. Ha incrementado el interés para acceder exclusivamente a la vivienda social. Es decir, la vivienda que tiene como tope los $90,000 y que por lo tanto es la vivienda que más favorece a los sectores más vulnerables de nuestra población. Aquellas personas que no tienen un techo, una casa, un departamento y que por lo tanto buscan crédito barato para poder acceder y poder tener su hogar, su casa propia. El gobierno de Lenín Moreno al inicio ofreció la construcción de 325,000 viviendas de carácter social. Y hoy por hoy vemos que ese ha sido uno de los tantos ofrecimientos que no se ha cumplido y que además no solamente que no se ha dado las facilidades para acceder a la vivienda social, sino que ahora se toman este tipo de medidas que son inentendibles toda vez que afecta a la gente más vulnerable de nuestra sociedad, que son la gente que accede a la vivienda social. Y más allá de esto también, esta medida tomada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, afecta a un sinnúmero de actores, como es el mismo IES, como es el sector de la construcción, como son los trabajadores, y también a la sociedad en su conjunto que aspira a una reactivación económica que ha sido muy cacareada, pero que en la realidad no se ha cumplido. Ya vamos a ir con este tema de las afectaciones económicas, pero quisiera también cuestionarle un poco del 5.59 al 6.7 el interés, esto según el BIES, y según el gerente general Diego Borneo, gerente general del BIES, esta elevación corresponde y responde a la necesidad de asegurar una rentabilidad mínima en la entidad bancaria. ¿Cómo se lee también esta respuesta por parte de las autoridades del banco que están tratando también de alguna forma de velar por el buen manejo también de la entidad financiera? Para nadie es desconocido que desde años atrás el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social viene atravesando una situación crítica. La Organización Internacional del Trabajo tuvo la apertura por parte en su momento de la administración de Paul Granda López de realizar los informes actuariales que den cuenta de la realidad del IES en el país. Es así que en abril del 2019 conocimos cuál es la evaluación actuarial del régimen de salud del IES y hubo una actualización a la evaluación actuarial del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, el Fondo de Pensiones, que se lo difundió en mayo del año pasado. Ha transcurrido un año y las autoridades que han pasado por el IES, Jorge Water en su momento, un tal señor Tamayo que era director general y que ahora está de presidente del Consejo Directivo y que también es presidente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ministro de Finanzas, que en este momento es Mauricio Pozo, y el gerente general del BIES,
el señor Diego Burneo, recién tras un año de conocer esos informes, han decidido tomar medidas en el asunto. Y esas medidas, peor aún, responden a afectar a las personas más vulnerables. Es entendible que para garantizar la sostenibilidad del IES hay que garantizar la tasa actuarial, que está ubicada en el 6.25%. Pero dentro del conjunto de inversiones que tiene el BIES están los préstamos hipotecarios y que además responden a distintos segmentos. El primer segmento es el segmento de la vivienda social, pero también existen aquellas personas que solicitan un crédito mayor a los $90,000, perfectamente con una visión social de favorecer precisamente a los más desprotegidos. Se debería pensar en que si es esa la necesidad, en subir, en considerar las tasas de interés de los créditos que son mucho más grandes, más allá de los $90,000. Y también pues existen los préstamos quirografarios, los préstamos prendarios y las distintas inversiones en el mercado de valores, tanto para el sector privado como para el sector público, que cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en su conjunto, la recomendación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, luego de realizar las evaluaciones actuariales, es que en su conjunto las inversiones en el BIES, para ser rentables, tienen que superar el 6.25%. Pero entendemos de que existe un sinnúmero de segmentos en el crédito que podían ser reconsiderados, pero lastimosamente se ha buscado al sector más vulnerable, que es la vivienda social, para agravar y para subir el interés del 5.9% al 6.7%. Ahora, usted nos ha explicado que entonces sí había otro camino, otra solución, y es que en lugar de subirle precisamente el interés a las viviendas de menor valor, a los créditos por menor valor, es decir, de hasta $90,000, hacerlo para las que superarían esta cantidad, respondiendo también a los intereses de los más pobres, de la gente más necesitada, que de alguna forma necesita un poco más de apoyo para adquirir una vivienda. En efecto, es así, usted bien lo ha señalado, Silrat, se ha preferido gravar a la vivienda social, a los más pobres, en vez de gravar aquellas inversiones que superan los $90,000. También quisiera preguntarle en su calidad de exdirector provincial del IES y profundizando también en las motivaciones para tomar este tipo de situaciones y hablando de lo que usted nos ha comentado de la situación que para nadie es una novedad, de la situación en la que se encuentra precisamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuáles son las alternativas que se podrían adoptar por ahí para tratar de alguna manera de darle sostenibilidad en el tiempo? Se hablaba, por ejemplo, de elevar los años de aportaciones, incrementar la tasa de los aportes de los trabajadores. ¿Cómo se leen estas posibilidades? La Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio muy profundo en el cual se levantaron algunas condiciones, algunas sugerencias que se deben seguir para garantizar la sostenibilidad del IES. Esos informes son públicos desde el año pasado. Pero por sorpresa, entre gallos y medianoche, semanas atrás, el Banco Mundial, conformado por Augusto de la Torre y otra de las ilustres personalidades que conforman ese equipo, Alberto Dajic, que cuando fue vicepresidente de la República ya planteó a través de consulta popular la posibilidad de privatizar la seguridad social, han señalado que las medidas que ellos sugieren son subir los aportes, subir los años de los aportes, reducir la pensión máxima y reducir la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es la proporción que existe entre la última remuneración y la pensión. Es más, en el momento de su exposición, Augusto de la Torre utilizó un ejemplo muy ajeno a la realidad ecuatoriana. Él señalaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona tiene su última remuneración media alrededor de los $5,000 y que su pensión corresponde a los $3,000, es decir, la pensión es inferior a la última remuneración. Y señala que es sorpresivo que en el Ecuador las pensiones sean mucho más altas que las remuneraciones.
Esas son las conclusiones a las cuales ha llegado el Banco Mundial y que realmente, insisto, se ha llegado a través de, en medio del gallos de medianoche. Muy diferente al proceso que se llevó a cabo con la OIT, un proceso técnico en el que trabajó la institución conjuntamente con este organismo internacional tan importante, de tanto prestigio, en el cual están representados los gobiernos del mundo, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empresarios del mundo, y que por lo tanto guiaron un proceso además de diálogo social en el que distintos actores involucrados en la seguridad social participaron, ya sean las cámaras empresariales, ya sean las organizaciones de jubilados, afiliados, pensionistas, de adultos mayores, del Seguro Social Campesino, que fueron la academia, que fueron todos los actores que definieron una hoja de ruta, algunas recomendaciones, y algunas de esas recomendaciones son, en primer lugar, que el gobierno pague la deuda con el IES, que supera los 16.000 millones de dólares. El gobierno nacional ha preferido pagar la deuda externa, ha preferido pagar la deuda con tenedores privados y no la deuda con la principal institución social del país. Que asciende ya a los 16. Recomendaciones que realiza la OIT. Precisamente en este punto, perdone que le interrumpa, que ascienden a los 16.000 millones de dólares. Esta es la deuda macro que tendría el gobierno entonces con el IES y que podría de alguna forma darle un alivio para que pueda continuar funcionando y que continúe su rentabilidad. En efecto, de hecho, la OIT señala que si el gobierno cumple con el pago de sus obligaciones, la sostenibilidad del IES estaría garantizada hasta el año 2037, en que los gastos superarían a los ingresos en aproximadamente 14.000 millones de dólares y que en ese momento habría una reserva de 17.000 millones que comenzaría a ser usada y que finalmente se agotaría en el año 2047. Eso señala la OIT solamente con el mero hecho de que el gobierno nacional cumpla con el pago de sus obligaciones. Esto no quiere decir también de que no sean necesarias plantearse algunas reformas institucionales. Una de ellas, por ejemplo, y ya se la venía trabajando, pero lastimosamente no se le ha dado continuidad, es el fortalecimiento del modelo de atención de salud que tiene el IES. La atención primaria en salud, que es el modelo que cualquier país desarrollado, Estados Unidos, Europa, Japón, lo tienen y que nosotros carecemos, y que en vez de tener un modelo que haga énfasis en la prevención y en la promoción de la salud, tenemos un modelo caduco, curativo, hospitalario y que además es costoso. Otra de las recomendaciones que podríamos sugerir, hablando precisamente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es que el banco del IES pasa a ser parte de la banca de primer piso precisamente para diversificar sus inversiones, para beneficiar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, incluso a la grande empresa, con tasas de interés que sean bajas, que sean competitivas con la banca privada y que además generen rendimientos a la seguridad social. Este es otro de los puntos que se ven afectados por la medida adoptada por el IES. El dinero de los fondos del IES se invierten a través de préstamos y estos préstamos a través de sus intereses generan retornos que fortalecen las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al subir la tasa de interés, lo que está pasando es que se reduce la participación del BIES. De hecho, la participación en el mercado del BIES se ha reducido del 65 al 35%, y por lo tanto, al mismo tiempo, se reducen los rendimientos que generarían los fondos del IES, que a su vez permiten fortalecer la institución. Otro de los grandes problemas que tiene el IES es que no administra correctamente sus bienes inmuebles. En el caso de Pichincha, usted como ex director nos podría comentar si existe un registro, si tienen un catastro actualizado para saber con qué cuentan y además si es que están en la capacidad de, por ejemplo, vender algunos inmuebles para generar recursos también o liquidez. Existe un problema muy serio en cuanto a la administración de los bienes inmuebles. En el caso de la provincia de Pichincha, solamente en la provincia el IES cuenta con más de 106 propiedades y que al no contar con una estructura destinada específicamente al tema de la administración de esos bienes, tiene serias complicaciones. Lo más adecuado sería
que el BIES asuma la responsabilidad de la administración de esos bienes, en su defecto se realicen inversiones inmobiliarias, se fomente el sector de la construcción, que está muy venido a menos y que es otro de los grandes sectores afectados por esta medida, y de esa forma también se fortalecen los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, también quisiera preguntarle sobre el tema precisamente de estas afectaciones económicas y productivas, sobre todo para el sector de la construcción y para el sector también de los insumos, ¿no? Porque el sector de la construcción evidentemente pues tiene una cadena de valor amplia, que ya viene además enfrentando una compleja situación, al igual que otros sectores, por el tema de la reactivación económica. Esto también genera una grave afectación para todos ellos. En efecto, uno de los sectores más importantes de la economía es el sector de la construcción, porque el sector de la construcción genera fuentes de trabajo, que es lo que necesitamos en este momento. Y a su vez, que la gente trabaje, tenga su ingreso, va a provocar que exista la reactivación económica, que es lo que todos los ecuatorianos deseamos. Hay cifras que son alarmantes. El sector de la construcción ha sufrido una reducción de alrededor del 30%. La Federación Nacional de Cámaras de Comercio señaló que durante la pandemia del COVID-19 la construcción perdió más de 1.600 millones de dólares. Y el sector de la construcción, que ya venía en crisis desde hace años atrás, lo que requería es de que exista inversión en la construcción para reactivar este sector importante de la economía y a su vez se generen fuentes de empleo, que es lo que los ecuatorianos deseamos. En este momento, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno. El resto de la población, 7 de cada 10 ecuatorianos, tiene que verse abocados día a día a ver cómo sobreviven. Bien, y ya para cerrar esta entrevista me gustaría preguntarle a usted, durante su gestión planteó algunas demandas contra la UTE y también contra Canal 1 por algunas irregularidades en el tema de los pagos en el IES. Hasta que usted salió, ¿cómo avanzaron esos procesos? ¿Qué se conoció? Por primera vez en la historia de la institución, todo un equipo de trabajo laboró en levantar los informes que dan cuenta de cuáles son los mayores deudores de la Seguridad Social. En total se presentaron 19 denuncias contra los principales deudores de la Seguridad Social en la provincia de Pichincha, que sumaban en su conjunto 35 millones de dólares y que afectaban a más de 12,000 trabajadores. Nosotros presentamos esas denuncias. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y lastimosamente no tenemos la continuidad que hubiera sido deseada en estos procesos y los frutos de los retornos del pago de la mora patronal, que es uno de los grandes problemas también que atraviesa la institución, que hubiéramos deseado. Ahí le corresponde al señor Jorge Guate, al señor Tamayo, responderle al país qué pasó con esa política del cobro de la mora patronal. Es decir, que se quedó estancado después de su salida. Exactamente. Muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Andrés Campaña Remache, el exdirector provincial del IES de Pichincha, hablando precisamente del aumento de las tasas de los créditos hipotecarios, que se incrementó del 5.9 al 6.7% en las viviendas de créditos hipotecarios de hasta $90,000. Él nos ha explicado pues que evidentemente no se combinó con el ofrecimiento gubernamental de 300,000 viviendas y más bien se están adoptando medidas que están afectando a quienes se tratan de acceder a una vivienda, sobre todo estas viviendas de interés social, al subir las tasas de los créditos a las viviendas de $90,000. Una de las sugerencias que nos hacía es que, por ejemplo, que se suban estas tasas de interés no a las viviendas de hasta $90,000, sino a las que tienen valores superiores, para así no afectar a los más desfavorecidos, a las personas de menores recursos. También para el tema de las
la sostenibilidad del IES. Nos ha explicado que el gobierno debería cancelar, y esta es una de las recomendaciones de la OIT, según nos dijo, la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que supera los 16,000 millones de dólares, y que así se garantizaría una rentabilidad del organismo hasta 2037, además de algunas reformas institucionales como el fortalecimiento del modelo de atención de salud en el IES, que debería pasar de ser un modelo curativo a ser un modelo de atención preventivo, lo que ahorraría también grandes costos. 8 de la mañana con 30 minutos en la primera hora.